En la clase de hoy vamos a hablar de los elementos del relato de ciencia ficción presentes en el cuento El peatón de Ray Bradbury. Ray Bradbury fue un autor estadounidense nacido en el año 1920 y ampliamente reconocido por sus obras de ciencia ficción. En 1950 publicó Crónicas Marcianas y posteriormente publicó Fahrenheit 451, El hombre ilustrado y toda una serie de textos que le valieron el reconocimiento como autor de ciencia ficción, lo cual lo llevó a ganar diferentes premios y hasta a nombrarse un asteroide con su nombre en su honor. El relato con el que nosotros trabajamos hoy es El peatón y fue un cuento escrito en el año 1951 que se contextualiza en el futuro del 2052. El lugar en donde los hechos transcurren es una ciudad silenciosa, desolada, lúgubre, en donde el protagonista Leonard Mead disfruta caminar por las noches. Este silencio que mencionamos anteriormente no se debe a que en la ciudad solo estuviera él, sino que hay otras personas, pero todos se encuentran dentro de su casa mirando televisión. Nadie sale de sus casas y las calles dan una impresión de cementerio. Leonard llevaba 10 años realizando estas caminatas y nunca se había encontrado en las calles con nadie, excepto por esta noche, en la que un móvil de la policía lo detiene. ¿Cuáles son los delitos que se le acusan? Caminar y no tener televisión. En otras palabras, podemos sintetizar en no ser como los demás. Además, Leonard Mead era un escritor, pero en esta ciudad ya no se leía. ¿A dónde lo llevan detenido a Leonard? Lo llevan a un hospital psiquiátrico mientras lo van llevando. En el recorrido del móvil cruzan por su casa, que también era distinta, como él. No era como el resto de las casas. Sus ventanas resplandecían con una luz cálida, mientras todas las otras casas estaban ante la oscuridad y el silencio. Podemos decir que la visión que prevalece en este relato es una visión distópica, ya que este futuro en el que se contextualizan los hechos no es para nada próspero para los humanos. Además, esta sociedad se ha vuelto una sociedad tecnócrata. ¿Sí? El móvil de la policía no está ocupado por agentes humanos, sino que es conducido a distancia. También podemos afirmar que las personas no se vinculan ni se relacionan entre sí y esta sociedad fue deshumanizada en la alienación con la tecnología. En cuanto a los elementos del relato de ciencia ficción, podemos identificar sobre la temática que nos contextualizamos en un mundo futuro, que el conflicto que se genera acá es que el hombre inventa elementos que le quitan humanidad al mundo en el que vive y a los mismos hombres. El uso excesivo del televisor en ese momento, para Bradbury, llevaba a los hombres a una deshumanización porque evitaba la interrelación entre personas. En cuanto al vocabulario, este relato no hace uso de neologismos o de tecnicismos, pero sí hay referencias a lo largo del relato sobre el metal en diferentes aspectos. Por ejemplo, menciona grises fantasmas o el adjetivo herrumbrados o cuando habla de voces metálicas. Este uso del metal también nos hace pensar, nos contextualiza en una sociedad futurista. En cuanto a los personajes, afirmamos sí que los seres son posibles en nuestro mundo, pero en nuestro mundo del futuro. Y el mundo del relato es un mundo posible, como siempre sucede en los relatos de ciencia ficción. Son mundos posibles en el futuro porque tiene un fundamento, el relato es verosímil, es creíble, porque el autor nos da los motivos por los cuales nosotros creemos en la verosimilitud, en la veracidad de lo que se nos está narrando.
¿Podemos relacionar este texto con la sociedad de nuestro tiempo? Efectivamente, nosotros podemos pensar en cómo se trata a las personas, qué trato se le da a las personas que se comportan diferente al resto. En el caso de Leonard Mead, él se comporta diferente al resto y es acusado de un delito. Es acusado de una enfermedad mental, se lo llevan a un neuropsiquiátrico. En nuestro tiempo, en nuestra sociedad actual, ¿se trata de la misma forma a las personas que se comportan diferente al resto? También podemos reflexionar acerca de cómo nos relacionamos con el resto cuando estamos haciendo uso de la tecnología. ¿Qué sucede cuando estamos pegados a la pantalla del teléfono o a la pantalla de la computadora o a la pantalla de la televisión? ¿Podríamos afirmar que el uso de los dispositivos nos ha deshumanizado? No podemos dejar de afirmar y de reconocer que durante este último tiempo el uso de la tecnología nos permitió mantenernos cerca de nuestros afectos, aunque sea a través de una pantalla. Pero también podemos hablar acerca de una deshumanización, de un ensimismamiento, de un aislamiento generado por el uso de los dispositivos tecnológicos. Cuando hablamos de ciencia ficción, siempre hablamos de mundos posibles. Los relatos se ubican en el futuro de nuestro mundo y en mundos que están fuera del nuestro, pero que son posibles. No debemos dejar de lado nunca que los relatos de ciencia ficción son producto de la historia, del contexto histórico en el que surgen. Y por eso suele ocurrir que algunas temáticas, cuando surgieron, eran consideradas de ciencia ficción y ahora ya no lo son debido a que estas temáticas han envejecido. En el caso del relato del peatón, cuando nosotros leemos acerca del uso de la televisión, para nosotros no es extraño que en cada casa haya un televisor. De hecho, en cada casa, por lo general, ahora hay más de uno. Piensen y contextualicen este relato en el año en el que surgió, ¿sí? En el año en el que surge, que es recién cuando la televisión está lanzándose al mercado y los hogares pueden disponer de este dispositivo. En este contexto y con esta mirada crítica, les propongo leer el texto Animalia de Sebastián Robles, que es un autor argentino, y que identifiquen en ese relato los elementos del relato de ciencia ficción que presenta de la misma manera en que lo hicimos con el texto El peatón. Les mando un cariño grande a todos y espero verlos próximamente en clases.